señalamiento. Buenos días. Hoy, domingo 30 de noviembre, último domingo de este año, después de Thanksgiving, el jueves, todavía quizás algunos tienen recalentado. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical con el título, que también está dedicado a el agradecimiento. Y es el título de los problemas a la alabanza o elogio. Sesión 7 en el material aparece como sesión especial. Muy bien, vamos a iniciar como siempre con la lectura. Aquí vemos en el material que dice sesión especial. Para nosotros va a ser la sesión 7. Idea central: dar gracias a Dios y alabarlo por cómo responde a la oración. Aplicación para la vida. La muerte no suele ser un tema de conversaciones en las fiestas de la oficina o en la mesa de la cena. De hecho, evitamos el tema de la muerte tanto como intentamos evitar la muerte misma. Pero no siempre ha sido así. En épocas anteriores, los cementerios casi siempre estaban ubicados cerca de una iglesia y no en cualquier iglesia. Aquellos que eran enterrados en un cementerio determinado eran a menudo miembros activos de la iglesia vecina a su lugar de descanso final. Sus descendientes pasaban por el cementerio y las lápidas de los bisabuelos cada vez que iban a la iglesia. La muerte era un tema familiar y por lo tanto no era raro contemplar la propia mortalidad. En contra de la tendencia cultural de evitar el tema, los artistas pop y country han instado a su audiencia a vivir como si fueran los últimos días de vida. ¿Pero por qué? ¿Quién quiere pensar en la brevedad de la vida y la realidad de la muerte todos los días? ¿Qué bien podría surgir de eso? Esta es la lección que aprendió Ezequías cuando escapó por poco de las garras de una enfermedad fatal. Entonces vamos a ver este tema que básicamente lo podíamos catalogar como un salmo y vamos a explicar por qué. Del lado izquierdo vemos dos manos adorando a Dios en señal de agradecimiento, y el post del lado derecho es una representación de cómo habría de ser Ezequías. No sabemos cómo era la realidad, ni qué tan fastuoso era su palacio, ni nada. Muy bien, vamos a comenzar con la parte bíblica. Escrito de Ezequías. Después de su enfermedad y recuperación, Ezequías, rey de Judá, escribió. Al decir escrito se refiere a un salmo. Yo decía, debo en la plenitud de mi vida pasar por las puertas del sepulcro y ser privado del resto de mis días. Yo decía, ya no veré más al Señor en esta tierra de los vivientes. Ya no contemplaré más a los seres humanos, a los habitantes de este mundo, el lugar de casación. Me quitaron mi casa, me la arrebataron, como si fuera la carpa de un pastor. Como un tejedor, enrollé mi vida y él me la arrancó del telar. De la noche a la mañana, acabó conmigo.
Pacientemente esperé hasta la aurora, pero él, como león, me quebró todos los huesos. De la noche a la mañana acabó conmigo. Chillé como golondrina, como grulla o cigüeña. Me quejé como paloma. Mis ojos se cansaron de mirar al cielo. Angustiado estoy, Señor, acude en mi ayuda. Esto es un salmo, o sea, si ustedes ven la estructura literaria, es un salmo. ¿Por qué no está en el libro de Salmos o por qué no está en el libro de Reyes? No lo sabemos, pero está inserto en el libro de Isaías, ¿ok? Entonces, aquí apareció esta obra de arte, porque la realidad es que es un bello poema. Contexto: Ezequías. En el Diccionario Enciclopédico Bíblico Ilustrado de Alfonso Ropero y otros, editorial CLIE, nos dice que su nombre significa fortalecido por Dios. Es el nombre de un rey y de un profeta que dio su nombre a un libro bíblico que contiene sus oráculos. Fue llevado al exilio junto con el rey Joaquín en el año 597 antes de nuestra era, 11 años antes de la destrucción de Jerusalén. Esto se refiere al profeta. En lo que toca al rey, nació entre 750 y 751 antes de nuestra era, Segunda de Reyes 10.2, Segunda de Crónicas 29.1. Como lo he dicho, no podemos decir antes de Cristo porque calendáricamente no está correcto, no está concordante el calendario gregoriano con la realidad del nacimiento de Cristo. Estuvo asociado con su padre en el reino de Judá desde el año 728 antes de nuestra era. En su juventud vio la gradual destrucción del reino del norte y la conquista asiria de Samaria, la cual comenzó por Salmanasar, que era el rey de Asiria, en el 724, y completada por Sargón en el 722. Este se llevó a las 10 tribus israelitas en cautiverio, Segunda de Crónicas 18, 9 y 10. Esto fue debido a una alianza rota y la desobediencia a Dios. Segunda de Reyes 18, del 9 al 12. Ezequías colocó toda su confianza en el Dios de Israel. Durante los primeros años de su gobierno, llevó a cabo una reforma no solo en Judá, sino en partes de Israel. Puesto que Judá era un vasallo de Asiria, Ezequías reconoció la soberanía de Sargón II, 721 al 705. Ezequías abrió de nuevo las puertas del templo. Los levitas fueron llamados para reparar y limpiar el lugar de culto. Lo que había sido utilizado para los ídolos fue suprimido y arrojado al valle de Cedrón, mientras que los vasos sagrados que habían sido utilizados por Acaz fueron santificados. En 16 días el templo estuvo dispuesto para el culto. Ezequías y sus oficiales hicieron los sacrificios en el templo. Grupos musicales con arpas, címbalos y liras participaron, como había sido la costumbre en tiempos de David. Los cantos litúrgicos fueron acompañados de la presentación de los holocaustos. Quitó los lugares altos, derribó las imágenes. Sí, las imágenes. No hay imágenes en el templo judío. E hizo pedazos la serpiente que se había convertido en objeto de idolatría. Segunda de Reyes 18:4. Fue un paso enérgico y una drástica reacción a la deliberada idolatría de su padre. El rey envió cartas por todo el país para que fueran a Jerusalén para celebrar la Pascua judía. Y fueron de varias de las tribus. Segunda de Crónicas 29 del 1 al 30. Al morir Sargón II, la rebelión se inició en Egipto. Suspendió el tributo a Israel y Judá y se preparó para la defensa de su rebelión. Hubo un sitio y se construyó un túnel de 533 metros
para proveer a la ciudad de agua del manantial de Gijón, y cruzaba toda la ciudad hasta el estanque de Siloé. Segunda de Reyes 20:30. Esa defensa no funcionó. En el año 701 se rindió y fue forzado a dar un gran tributo a los asirios, al mando de Sanaquerí. Segunda de Reyes 8:14. Aún así, continuó el avance hacia Jerusalén. Todavía no había llegado y él ya se había rendido. Isaías aseguró que resistirían. Afortunadamente hubo una revuelta babilónica y tuvieron esas tropas que regresar a Mesopotamia. E incluso el ángel de Dios mató a 185,000 soldados asirios en el campamento. Segunda de Reyes 18:13, 19:37, Isaías 17:14, que algunos consideran como una enfermedad extendida entre los soldados, posiblemente peste bubónica. En este periodo el monarca cae gravemente enfermo, se arrepintió y alcanzó a vivir otros 15 años. Fue un reinado pacífico, pero ya era un reino en decadencia. Murió en el año 691 antes de nuestra era. Versículo 9. En el libro Isaías de C.F. Keil y F.J. Delitzsch, son alemanes, editorial Klee, que es el mejor en cuanto a la interpretación crítica del Antiguo Testamento, como prueba documental del relato se añade un salmo de Ezequías, en el que celebra su milagroso rescate de las garras de la muerte. En el libro de Reyes se omitió, pero su autenticidad es indudable en su título, escrito de Ezequías, rey de Judá, cuando estuvo enfermo y sanó de enfermedad. Fue compuesto por el soberano durante su enfermedad. Salmos 51:1. Y sanó y se recuperó. Es un canto de acción de gracias y compuesto después de su recuperación. Tiene ecos de los Salmos 88 y 89 junto con el libro de Job. Versículos 10 a 12. En la quietud de mis días implica en el medio del curso tranquilo de su vida, sin hacer referencia a las tribulaciones asirias. Mi morada ha sido alejada de mí. Entraña que está seguro de su muerte, porque Dios lo iba a llevar. Dios estaba por cortar el ovillo, que son las tiras de un timbre en el telar, que se vuelven más pequeñas conforme avanza la obra, hasta que al final se termina la pieza. Job 6:9, 27:8. No soporta que Dios termine su vida del día a la noche, es decir, es del más corto tiempo posible. Job 6:20. Vemos aquí los ecos de Job. Versículos 13 al 14. El sufrimiento del orante aumenta de tal manera que ya no puede más que dar un gesto de lamento, una lánguida petición de ayuda. Esperó toda la noche y no hubo mejoría, y llegó la mañana y tampoco la encontró. La violencia del dolor le hizo crujir como un león, forzándose una y otra vez a elevar su lamento, esperando que llegara la muerte antes de pasar la noche, de manera que no tuviera que vivir para ver otro día y seguir sufriendo. Y grita como cigüeña, como golondrina, causando el estridente alargamiento de la tráquea, causando presión sobre él, una devastación total. Por eso clama para que el fiador salga por él. Respóndeme. Job 17:3. Desglose. ¿Alguna vez has orado por alguien durante mucho tiempo, pero luego no lograste hacer la conexión cuando Dios concedió tu petición? Tal vez lo atribuiste a una coincidencia, o solo te olvidaste de las oraciones por completo y no agradeciste a Dios por su respuesta. Somos rápidos para regañar a Dios por su silencio, pero lentos para reconocer su obra. El rey Ezequías fue fiel en reconocer y regocijarse cuando Dios lo libró de una enfermedad fatal. Escribió un poema sorprendentemente vulnerable y brutalmente honesto, en el que describió su experiencia cercana a la muerte.
La poesía hebrea se caracteriza porque puede ocultar la interpretación justo debajo de la superficie de su lenguaje figurativo. Esto requiere una lectura más lenta, ya que el mensaje no siempre es obvio. La primera parte del poema de Ezequías ofrece una ventana a sus pensamientos. Describió su experiencia de caminar por el valle de la sombra de la muerte, aunque no se da cuenta de que era una mera sombra en ese momento. Si bien este se considera un poema de agradecimiento, contiene varias declaraciones de lamento. Allá en el camino a la celebración, el rey primero lamenta que iba a morir en la floración de su vida. Si su muerte ocurriera hoy, sus seres queridos podrían escribir esta lápida: se fue demasiado rápido, demasiado pronto. Y eso resume bastante bien el sentimiento de Ezequías. Conectó su muerte inminente con un lugar llamado Seol, pero Ezequías quería posponer su viaje. La palabra usada en el versículo 10 puede traducirse como primaria o intermedia, pero también puede referirse a una temporada de descanso o tranquilidad. La mayoría de nosotros tenemos un plan para todo lo que queremos hacer cuando la vida se tranquilice, cuando los niños crezcan o cuando llegue la jubilación. Este era el momento de Ezequías, la temporada de una lista de deseos, y él sentía que se le estaban robando. Hay una razón por la que usamos la frase esperanza de vida. Todos esperamos vivir hasta una edad avanzada, antes de que la muerte llame a la puerta. El rey Ezequías también lamentó las experiencias que le robaron por una muerte prematura. No vería a Dios ni pasaría tiempo con su familia. Las relaciones tienen una forma de adquirir un nuevo significado cuando la muerte es inminente. Cuando Ezequías habló de ver a Dios, probablemente se estaba refiriendo a sus encuentros con Dios en el templo. Como íbamos de campamento cuando éramos niños, mi hermana y yo, los del autor, sabíamos que tan pronto como se desarmaba la tienda de campaña, las vacaciones terminarían y iríamos a casa. Ezequías sabía que su cuerpo, como una tienda, era un lugar de residencia temporal. También comparó su vida con los hilos que se tejen en un telar. Cuando el producto está completo, el tejedor corta el último hilo y lo libera del telar. En ambas analogías, Ezequías estaba sugiriendo que Dios, en última instancia, es quien pone fin a la vida. La tienda se arranca por sí sola. No la prenda se corta por sí sola del telar. Dios es quien determina la duración de nuestros días. Está claro que Ezequías atribuyó su enfermedad y muerte inminente directamente a Dios, versículos del 12 al 13. Finalmente dirigió su atención hacia los cielos y clamó con la única voz que podía reunir. Hizo una oración sencilla como la de un niño: Señor, ayúdame. Las palabras que eligió en realidad representan un escenario de tribunal, donde se necesita un abogado para defender al acusado. La perspectiva de la muerte casi siempre hace que las personas contemplen la eternidad, incluso si la vida de Ezequías se extendiera por una temporada. Un día llegaría a su fin, y él necesitaba a alguien que lo defendiera en el tribunal celestial. Para los cristianos, ese alguien es Cristo. Vamos a ver las preguntas. Muy bien. Ya les dije que aquí no hay dos versiones porque es la misma en ambos escritos. Si solo tuvieras unos pocos días de vida, ¿qué estaría en tu lista de cosas por hacer antes de morir? No sabemos. La realidad, como no sabemos el día de nuestra muerte,
En lo personal, de mi lista, pues, quizás la única que me falte ahorita hacer es ver una aurora boreal, y esperemos que algún día pronto la podamos ver. También en su momento consolidar mi matrimonio y esperar en su momento que las cosas aquí en Estados Unidos mejoren, porque están en crisis. ¿Por qué los desafíos de la vida hacen que algunas personas cuestionen a Dios en lugar de honrarlo? Porque así somos desagradecidos. Si recibimos algo de Él, no lo apreciamos. Lo vemos como un mesero al que hay que ordenarle y esperar que siempre nos haga caso de inmediato. Pero la realidad es que no podemos ver así a nuestro Dios. Necesitamos antes que nada honrarlo por todo y de todo, en todo lugar, porque gracias a Él tenemos vida. Muy bien, vamos a continuar. Ya. Me quería resistir. Ya, por fin. (15 al 17). Pero, ¿qué puedo decir? Él mismo me lo anunció y así lo ha hecho. La amargura de mi alma me ha quitado el sueño. Señor, por tales cosas viven los hombres, y también mi espíritu encuentra vida en ellas. Tú me devolviste la salud y me diste vista. Sin duda, fue para mí bien pasar por tal angustia. Sin duda fue para mi bien pasar por tal angustia. Con tu amor me guardaste de la fosa destructora y le diste la espalda a mis pecados. En el post vemos el agradecimiento y cómo estaba en su momento el rey ahí adorando a Dios. El contexto, vamos a ver poesía judía. De acuerdo al libro La poesía del Antiguo Testamento, pautas para su traducción, de Liguel Sokmo y Emma Wendell, editorial Sociedades Bíblicas Unidas, nos dice que la poesía, los cantos y poemas son un fenómeno universal y no hay una definición que pueda abarcar a todas las culturas. Como características, la poesía tiene las siguientes. Primero, tiene un fin comunicativo. Se usan en la poesía palabras y formas que son importantes. Son obras bellas por medio de las palabras, decía don Miguel Antonio Caro. Una manera ideal y bella de concebir, sentir y expresar las cosas. O bien, la poesía nos permite lo que la gente siente, más que lo que la gente piensa, como lo dice el poeta africano Langston Hughes, que nació en 1968, murió en el 2011. Entonces la poesía es la expresión más profunda del individuo o del grupo. Segunda, repetición. Es una característica que la distingue del lenguaje ordinario. Es lo que hace que sea un estilo elevado. Esa repetición puede abarcar varios elementos distintivos del lenguaje, que puede ser una o varias palabras, uno o varios versos, sílabas o algún significado. Por ejemplo, Salmo 133. Lenguaje 3, lenguaje figurado. Por ejemplo, en el salmo señalado se compara a sí mismo como un centinela que debe permanecer despierto y esperar que termine su vigilia, mientras manifiesta estar seguro de que Dios acudirá en su ayuda, así como el centinela está seguro de que el sol saldrá. Mediante el uso del lenguaje figurado, el poeta crea una imagen de su fe. 4. En verso.
o sentencias de cierta medida. Tanto en la poesía escrita u oral, cuando se recopila, se espera que venga en forma de versos, lo cual tiene cierto golpe o ritmo, gracia o un patrón enfático acentual. Cada país tiene su propia forma poética y sus propias normas estéticas. Para poder realizar una traducción exitosa, se requiere primero tomar en cuenta el contexto histórico del Antiguo Testamento y de la poesía en el mismo, y a reconocer los diferentes géneros literarios presentes en el texto bíblico. Hay un diccionario bíblico incluso que abarca todos los estilos retóricos que tiene la Biblia, y es gigantesco. Ese es de Francisco Lacueva, editorial CLIA. 2. A identificar y entender los rasgos más importantes de la poesía hebrea. 3. A decidir cuándo es conveniente traducir la poesía bíblica como poesía en lengua receptora, y a identificar en la lengua receptora los rasgos estilísticos que puedan usarlos en la traducción. 4. A detectar los problemas presentes en la traducción de la poesía hebrea. 5. A aprender poesía judía, aprender que la impresión de la poesía en un formato especial puede ayudar al lector a entender mejor su poema. Por eso lo vimos en Nueva Versión Internacional, que hace esa división. 6. A entender cómo los principios poéticos pueden ayudarnos a esclarecer la estructura o el sentido de algunos textos difíciles. 7. A saber cómo tratar los textos poéticos del Antiguo Testamento, citados en el Nuevo Testamento. En el libro El hebreo bíblico y su literatura, de Buen Darío Navarrete, está junto a Buen Darío, Rubén Darío Navarrete, ese sí se voló la barra, editorial del propio autor, nos dice que el 40% de todo el Antiguo Testamento es poesía. Nos dice que se define como el arte de evocar y sugerir sensaciones, emociones e ideas por medio de la palabra, sujeta a un ritmo, medidas y cadencia, en especial cuando estos toman la forma regular de un verso. Entonces es el vehículo perfecto para transmitir vivos conceptos que causan reacciones en el interior del ser humano. Y esto lo tiene la poesía judía, hebrea y muchas más. En las versiones modernas del español se empieza a respetar la métrica, por ejemplo en la Nueva Versión Internacional, que es la que utilizamos. Porque si vemos la poesía en su esplendor, nos podemos percatar de la idea que inspiró a los que la redactaron. Por ejemplo, Salmos 23, 1 a 4, en versos muy distintos si lo vemos en prosa que en poesía. Sus características más esenciales son, primero, abunda en sinónimos. Por ejemplo, FO 4 del 10 al 11, varias palabras para león, rugiente, leoncillo, león viejo o leona. 2. Abundancia de lenguaje figurado, una manera vívida y colorida de expresar verdades literales usando palabras que no se refieren a un concepto literal, en particular el símil y la metáfora. Inundan la poesía, sin descartar otras figuras literarias. Ya dije que hay un diccionario gigantesco para eso. 3. La poesía no solo está en libros poéticos, se encuentra también en fragmentos en libros históricos, incluso en los proféticos. Ya vimos que en Isaías sí tiene un salmo. En el Nuevo Testamento solo aparece la poesía en unos cuantos casos aislados, principalmente en citas del Antiguo Testamento. 4. Conciencia reverente de la realidad y majestuosidad de Dios. Se caracteriza con una vívida conciencia de la realidad de Dios. Está saturada de la comprensión de la presencia divina. Por ejemplo, los Salmos 1, Primera de Samuel 31, 2, Segunda de Samuel 1, del 1 al 16, Deuteronomio 32, del 1 al 4, y Segunda de Crónicas 6, 41 a 42. 5. Exalta el amor a la naturaleza. El poeta hebreo no ve la hermosura o majestad de la naturaleza como un fin en sí mismo. El amor por la naturaleza lo lleva más allá de ella. Lo lleva a su creador
y motiva al poeta con una consagración más profunda a Dios. Por ejemplo, Salmos 29 del 9 al 10. Vemos como el salmista, impresionado por el reinado de Dios desde la lluvia o el diluvio, más que por el fenómeno natural mismo. Se menciona la naturaleza y a los animales para dirigir la mirada a Dios, hacia el Creador de todo, hacia el Omnipotente. 6. Exalta la belleza. Por ejemplo, Cantares 2 del 11 al 13. El corcel de la guerra, Job 39 del 19 al 25. Exalta la hermosura y debilidad de la naturaleza humana. Por ejemplo, Ruth 1, 16 a 17, Cantares 2, 3 a 4, Salmo 137 del 5 al 6, Salmo 109, 25 a 28, Job 19, 25 al 27 y 7, en resumen, utiliza argumentos cortos y concisos. En una palabra, no echa demasiado rollo. Versículos del 15 al 17. El orante describe cómo Dios le prometió salvación y cómo ella se cumplió y se convirtió en liberación de todos sus sufrimientos. ¿Qué diré? Ha de entenderse como yo para darle gracias por haberme prometido esto y por cumplir su promesa. El orante debe andar en el camino de la vida, debe ir tranquilo sin perturbarse todos los días que sigan a la perturbación del alma, de su alma. Todos los días que sean añadidos a su vida por haberse superado el trance en la forma que Dios lo salvó gratuitamente del peligro de la muerte. En el versículo 10 solo puede entenderse en conexión con la petición anterior. Ezequías responde a la promesa de Dios que le había comunicado. El profeta, las palabras y los actos salvadores de Dios son la más honda y alta fuente de vida. Todos viven de las palabras y de la acción de Dios. Por eso dice, así me sanarás y me mantendrás con vida. La dura enfermedad había sido enviada como anticipo de una liberación feliz. El sufrimiento fue ciertamente un castigo, pero fue un castigo de amor, arrojando todos los pecados de Ezequías en sus espaldas, pues los hombres hacen cosas que no desean que sean conocidas o recordadas. Nehemías 9:26. Dios liberó en amor el alma del rey, sacándolo del hoyo de la destrucción. Desglose. Podemos leer entre líneas los versículos 14 y 15 para ver que Dios respondió positivamente a la oración de Ezequías. Él reconoció que Dios le había hablado, pero Ezequías no nos da detalles. Él fue inequívocamente claro en una cosa: su sanidad vino solo por la mano de Dios. Buscando las palabras correctas para transmitir sus sentimientos, Ezequías comenzó con una actitud de arrepentimiento. No iba a ser como aquellos que cuando se eliminan las consecuencias vuelven a la vida normal, a la vida pecadora. Caminaría de manera diferente, con el recuerdo de su angustia, siempre en mente. Habría sido humillado, al igual que Jacob, cuando encontró con Dios, cuyo encuentro con Dios lo dejó caminando, cojeando, Génesis 32:11. El roce de Ezequías con la muerte le dio una amplia oportunidad para considerar cómo cambiaría su vida si Dios le devolviera la salud. Las experiencias cercanas a la muerte tienen una forma única de recordar nuestras prioridades. Cuando a Ezequías se le concedió una extensión de tiempo, tuvo cuidado de darle el crédito a Dios por su nueva oportunidad de vida. Fue decisión de Dios dejarlo vivir, versículo 16. La retrospectiva es perfecta, ¿verdad? Una vez que supo que llevaba el indulto, Ezequías pudo ver claramente lo que al principio era confusión. Su enfermedad física había sido el instrumento de su sanación espiritual. Si bien no toda enfermedad es consecuencia directa del pecado, Ezequías tuvo cuidado de hacer esa conexión.
Aquí se dirigía directamente al pozo de la destrucción, a menos que Dios decidiera intervenir en su amorosa bondad. Dios envió a Ezequías al pozo, pero luego vino a rescatarlo. Esto fue un anticipo de lo que vendría a Cristo, el cual descendió al pozo mismo para rescatar a los pecadores de la muerte eterna. Solo puede haber rescate cuando hay arrepentimiento, y de ahí es donde entra el sufrimiento. Fuera la bondad de Dios, fue la bondad de Dios la que llevó a Ezequías al arrepentimiento, pero fue una bondad que nació de la herida. Dios estaba dispuesto a permitir el dolor para sanar, porque eso es lo que hace un Padre perfecto y amoroso. Fue para la paz, el bienestar de Ezequías, que Dios lo afligió con intensa amargura, versículo 17. El rescate de Ezequías del pozo está directamente vinculado al perdón de Dios. Cuando nos enfrentamos al pecado, podemos declararnos inocentes o culpables ante el juez justo. Afirmar inocencia es echar nuestros pecados a nuestras espaldas y actuar como si no existieran. Pero Dios siempre descubre lo que ocultamos. Salmos 2:32. Todos los que escondemos a nuestras espaldas, Dios los sacará a la luz. Salmos 98. El sufrimiento de Ezequías produjo arrepentimiento y descubrió su pecado ante Dios. Por su gran amor, ese pecado lo echó los pecados de Ezequías a sus espaldas, donde ya no serían vistos ni recordados. Esta última frase, echar a sus espaldas, se usa en otros lugares donde el pueblo de Dios no escuchó sus instrucciones. Actuaron como si sus mandamientos ni siquiera existieran. Primera de Reyes 14:9, Nehemías 9:26, Salmos 50:17. Esta es una hermosa imagen de lo que el salmista describió cuando escribió que Dios delata nuestros pecados, tan lejos como está el oriente del occidente. Salmos 103:12. Él eligió directamente una distancia que no se puede medir, porque la gracia divina es infinita. El profeta Jeremías escribió que Dios no recuerda los pecados perdonados bajo el nuevo pacto, 31:34. No es posible que un Dios omnisciente olvide algo, pero Él eligió actuar como si el pecado nunca hubiera sucedido. Esta es la justificación del Nuevo Testamento, y Ezequías sabía que era un motivo para expresar una inmensa gratitud, como nosotros la expresamos en Jesucristo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Listos? ¿De qué manera Dios te ha mostrado su gran amor en medio de una prueba? Pues gracias a Dios Él da muestras de su misericordia. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos alguna incapacidad. Hay veces que esa incapacidad parece un obstáculo imposible de superar, pero Dios nos permite hacer cosas. O a veces existen personas cercanas a nosotros que tienen una gran enfermedad y sin embargo milagrosamente se pueden sanar. Y eso es lo que hace verdaderamente el amor de Dios. Muy bien, vamos a ver la palabra, las últimas versículos. Versículo 18. El sepulcro nada te agradece, la muerte no te alaba. Los que descienden a la fosa nada esperan de tu fidelidad. Ya están muertos. Los cristianos no rendimos culto a la muerte. Los que viven, y solo los que viven, son los que te alaban, como hoy te alabo yo. Todo padre hablará a sus hijos
acerca de tu fidelidad, cuando realmente son creyentes. El Señor me salvará, y en el templo del Señor todos los días de nuestra vida cantaremos con instrumentos de cuerda. Aquí vemos en su momento esa adoración en el templo. Contexto, versículos 18 a 20. En esta última estrofa el orante se regocija porque la salvación ha sido el bien más alto y alaba a Dios por ello todos los días de su vida. Aquí nos hallamos ante aquella visión poco confortadora del estado futuro y que es tan común en los salmos. Salmos 6:6, 30:10, 88:12 al 13, 115:17. Y también en Eclesiastés 9 del 4 al 5 y 10. El fundamento de esta idea, por encima de su revestimiento mitológico, es una verdad concreta que la fe personal del héroe del libro de Job quiso sobrepasar, pero cuya superación solo puede ser alcanzada a lo largo del progreso de la historia de la salvación. El versículo 18 empieza con un porqué. Dios ha actuado de forma gratuita, pero quiere decir aún más glorificado en la tierra por su siervo, a quien él ha liberado, a diferencia de lo que sucede en Isaías 23:4. En este versículo solo aparece los que descendieron al sepulcro. No está evocando los que están muriendo, sino los que ya murieron y fueron enterrados. Esta es la sinceridad de Dios. Él mantiene sus promesas y estuvo pronto para darle vida. Entonces el orante se ve a sí mismo como director de un coro en el que se incluyen sus familiares. Este es un salmo de imitación, de poca originalidad. Ezequías amaba la literatura sagrada antigua. Él restauró la salmodia litúrgica, segunda de Crónicas 29:30. Él hizo que se compilara una nueva colección de proverbios, como suplemento al anterior libro de Proverbios, Proverbios 25:1. Los hombres de Ezequías eran parecidos a los de la sociedad de Pisístrato, de la que Onomocrático era el dirigente principal. Desde ese fondo se entiende este salmo como recopilación de temas y textos anteriores. ¿Qué hizo Ezequías? Literalmente fusiló ideas anteriores, pero hizo un texto bastante bello. Reflexión del libro Teología Pop de Lucas Magnin, editorial CLIE. Tomamos el estudio Cristianos Reunidos, una promesa olvidada en el tiempo de Joseba Prieto, parte 2. Unidos por un propósito mayor, una misión común, capaz de reconciliarlos en medio de sus diferencias, salvar a la humanidad y al planeta Tierra de las mayores amenazas del universo. En 2016 se estrenó Capitán América Civil War, Guerra Civil, la adaptación cinematográfica del mismo cómic que años atrás había avivado mi pasión por el universo Marvel. En esa historia, los Vengadores se convierten en el epicentro de una polémica mundial. Mientras se enfrentan a un grupo de villanos, uno de los héroes comete un error accidental en el que civiles pierden la vida. La tragedia inicia un debate a nivel político. ¿Quién se responsabiliza de las consecuencias que tienen los actos de los Vengadores? Como solución, la ONU promulga los acuerdos de Sokovia, un protocolo legal para regular las actividades de los superhéroes. Tras su aprobación, los superhéroes dejan de ser una entidad privada y se registran como funcionarios públicos al servicio de Naciones Unidas, bajo legislación internacional. La fantasía del salvaje oeste
en la que los superhéroes habían estado viviendo, ocultos bajo el anonimato de una máscara, ya no parece funcionar en el mundo moderno. Esto provoca una crisis dentro del grupo y provoca una división. En un lado, el grupo pro registro, liderado por Iron Man. A su juicio, aunque limita su autonomía, garantiza un mejor ejercicio de su labor como protectores de la humanidad. Y no debería ser esa la principal prioridad de los Vengadores. El otro grupo era antirregistro, liderados por Capitán América. Consideran que esa regulación viola directamente su libertad y la capacidad de acción del grupo. Ningún órgano, ni siquiera la ONU, está libre de intereses particulares. ¿Y qué ocurriría cuando a los Vengadores se les prohíba actuar allí donde deben hacerlo al aprobarse dichos acuerdos? El grupo antiacuerdos se sitúa al margen de la ley, convirtiéndose en fugitivos, y el equipo de Iron Man recibe la orden de capturarlos y llevarlos ante la justicia. Así es como se desata la guerra civil, involucrando amigos y compañeros. El conflicto escapa a todo dualismo maniqueo. Ahí decían que o todo es bien o todo es mal, y abre la puerta a los grises, como es la vida misma. El contrario resulta ser una persona mucho más cercana a mí de lo que pudiera parecer. Se enfrentan entre pares, divididos por una respuesta ante un mismo desafío sociocultural. Todo un dilema de épocas, fruto del choque de diversos valores, creencias y principios ideológicos. De hecho, tras el conflicto late un debate mucho más profundo: la primacía de la justicia contra la primacía de la libertad. Para Iron Man, aceptar esa ley significa garantizar la aplicación de la justicia, asumiendo la necesidad de rendir cuentas con arreglo a la ley. Los Vengadores deben someterse a una autoridad que regule su actividad, como ocurre con cualquier cuerpo policial o militar, aunque ello implique renunciar a ciertas libertades individuales. Para el Capitán América entraña renunciar a su autonomía, sometiendo su libertad de conciencia a los intereses políticos del Estado. Como Vengadores, quizás tengan que implicarse allí donde nadie más lo hace, cuando no resulte políticamente conveniente, o incluso en situaciones que sencillamente no le importan a nadie. Civil War planteó un escenario totalmente polarizado. Cada bando luchó por su libertad, y ahí radica el problema. Llevados al extremo, ambos valores resultan contraproducentes, convertidos en principios absolutos, como la justicia o libertad, terminan acarreando consecuencias negativas en ambos lados. El conflicto se plantea en términos absolutos y nos obliga a tomar partido de manera unilateral. Cada bando posee argumentos buenos a su favor, sustentados en principios y valores fundamentales. Pero el clima de polarización hace que la diversidad deje de ser. Enriquecedora y mute hacia una dualidad enfermiza. Conmigo o contra mí. Esta incapacidad para tener puentes y desarrollar consensos mediante un diálogo fructífero es la que conduce invariablemente a la guerra. La lucha por imponer mi propio monólogo, ojalá consideremos en lo que los acuerdos de verdad. Sé que tú actúas según tu credo. Es lo que podemos hacer, lo que debemos hacer. Pase lo que pase, te prometo que si me necesitas, allí estaré. Con estas palabras, Capitán América se despide de su antiguo amigo Iron Man. A estas alturas la ruptura es inevitable. Los Vengadores se disolvieron. Capi y yo lo discutimos, ya no hablamos. Mientras ellos pelean, se cierne una nueva amenaza a la Tierra. Thanos, que significa muerte, al cual este villano sirve
con fanática fidelidad. Muy bien. La siguiente será la tercera. Muy interesante esta reflexión. ¿Y por qué la hacemos? Ya después verán por qué. Desglose. La vida de Ezequías se prolongaría para que pudiera expresar gratitud a Dios y proclamar públicamente su bondad. Su sanación no se referiría a sí mismo, sino a todos los que escucharían sus alabanzas y se unirían a la celebración. Ezequías razonó a partir de los salmos que los muertos no pueden regocijarse en Dios, al menos no de manera que los vivos se deleitan. Salmos 39. Sin embargo, Ezequías se refiere a un tiempo y un lugar en el que los creyentes ya no pueden proclamar la fidelidad a Dios en esta tierra. Jesús enseñó sobre todo en una parábola en la que Lázaro no pudo pasar de la muerte a la vida, ni siquiera para compartir el evangelio con un pecador desobediente. Lucas 16 del 19 al 31. Ezequías fue rescatado de la muerte para que pudiera hacer lo que no se podía hacer desde el pozo: dar gracias, alabar y esperar en Dios. La comprensión de Ezequías sobre la vida después de la muerte probablemente estuvo limitada por el hecho de que la inmortalidad no salió a la luz por completo hasta la aparición de Cristo, 2 de Timoteo 1:10. Lo único que sabía con seguridad era que los vivos que no conocen a Dios deben escuchar acerca de Él, de aquellos que sí lo conocen. La realidad de la muerte y la contemplación de la vida después de la muerte embellecen el evangelio de la resurrección. Jesús conquistó la muerte, dándonos la esperanza que Ezequías solo pudo prever. Muy bien. Eso fue un privilegio y una responsabilidad para compartir la fidelidad de Dios con las generaciones futuras. Todos los adultos judíos eran conscientes de la instrucción de Dios de transmitir verdades importantes a sus hijos y nietos. Los padres hablarán a sus hijos y los vecinos hablarán entre sí sobre su adoración al único Dios verdadero. El final de su poema revela el propósito al que la vida de Ezequías se aferró radicalmente. Con su regreso del borde de la muerte, su oración dio a su alma una pasión por alabar a Dios públicamente. Vamos a ver las últimas preguntas. Muy bien. ¿Por qué es importante que expresemos agradecimiento tanto en público como en privado? Porque somos creyentes. Y nuestra mayor motivación para creer en Dios es todo lo que Él nos ha dado, en todos sentidos. Si no somos agradecidos, pues simplemente no creemos en Él. ¿Cuándo has sido bendecido al escuchar testimonios de oraciones contestadas en nuestro grupo iglesia? Pues hay muchos. De hecho, nuestro testimonio pues puede decirse que es de bendición, porque aun con todas las dificultades en ambos países, estamos aquí y seguimos con este ministerio. ¿Por qué? Por amor a Dios. Muy bien, vamos al último texto. ¿Todos? Isaías 38:21. Isaías había dicho: preparen una pasta de higos, aplíquensela en la llaga y él se recuperará. Isaías 38:21. Y aquí vemos que ese remedio casi casero ayudó a recuperar al rey que casi moría. ¿Todo por qué? Por la obra y gracia de Dios. Vamos a hacer la última oración. Amantísimo Padre, te pedimos que este Thanksgiving, que el jueves que ha pasado, haya sido de amor entre todas las personas que estuvieron reunidas en las mesas de todos los habitantes de este país.
Pero Señor, te pedimos que ese amor se manifieste en agradecimiento a ti. Porque tú, Señor, eres el que da en su momento la pauta para que realmente te demos gracias. ¿Por qué? Porque solo tú, Señor, nos permites realmente hacer que toda nuestra vida sea de alabanza, porque tú, gratuitamente, como dijo el poeta, nos das de tu gracia y permites que estemos en este mundo. Te pedimos, Señor, que continúes y que nos permitas continuar con este ministerio. Pero sobre todo, Señor, que si llega en su momento a alguien a meditar en él, encuentre en tu palabra y en tu espíritu la forma en la cual podemos realmente hacerlo más vivo, más presente y más seguro y apegado a tu doctrina. Todo esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.